Hola, ¿qué tal, estimados hermanos y amigos? Somos sus colaboradores en el programa Ivenil, Instituto Bíblico enfocado a la iglesia local. El propósito del programa es de proveer ayuda y motivación para la fundación y desarrollo de institutos bíblicos en las iglesias locales, según el mandato bíblico de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Para su ayuda, ofrecemos nuestros cursos por DVD y materiales escritos para desarrollar un programa de estudios bíblicos académicamente acreditados por el Seminario Bautista Teológico Landmark en Estados Unidos, que va desde un diploma de estudio bíblico hasta un doctorado en teología a costo relativamente bajo. Si usted desea más información, comuníquese con Ivenil a ivenil1@yahoo.com. Ahora con ustedes el doctor Boanerges Morán. Que el Señor le bendiga, estimado oyente. Qué bueno es que podemos una vez más estar juntos a través de la radio para meditar en la preciosa palabra de Dios. Hemos venido desarrollando el tema, lo que la Biblia dice sobre el Espíritu Santo. Ya hemos visto varias cosas acerca de este tema, y en el programa anterior estábamos viendo acerca de los dones del Espíritu Santo. Y uno de los dones de los cuales estábamos mencionando es nada menos que el don de sanidad. Dijimos en el programa anterior que el don de sanidad es uno de los dones que fueron dados como señales, prodigios y milagros, que fueron las credenciales de aquellos hombres que Dios llamó para que fueran testigos. Estamos hablando de los apóstoles. Ahora hacíamos una comparación entre las supuestas sanidades el día de hoy y las sanidades de las cuales encontramos sus registros en la palabra de Dios. Comenzábamos comparando el ministerio de sanidad de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos que la Biblia contiene 18 milagros específicos de sanidades hechos por el Señor Jesús. Un estudio cuidadoso de los mismos revela los siguientes hechos. En primer lugar, Cristo sanaba a la gente en donde ésta se encontraba. También Cristo sanaba todo tipo de enfermedades. Las sanidades, dijimos, de Cristo eran completas. No había fallas, no había recaídas, no había necesidad de convalecencia. También decíamos que las sanidades de Cristo eran gratuitas. No se hacían colectas, ofrendas, no se vendían libros ni pañuelos. También dijimos que Cristo generalmente sanaba sin tocar. No era una función de teatro, estimado oyente. Eran verdaderos milagros. Cristo nunca oraba antes de sanar a ninguna persona. Cristo desanimaba también los testimonios de las personas. Cuando las personas querían hacer público lo que habían recibido de Él les decía que no lo dijeran a nadie. San Marcos 7:36 nos habla de esto. Dice la palabra de Dios ahí, y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más le mandaba, dice que ellos más y más hablaban acerca de lo que Dios había hecho en sus vidas. También dijimos que el ministerio de sanidad de Cristo se centraba en Israel. Aquellos a quienes Cristo sanaba eran generalmente inconversos, o eran salvados en el momento en que eran sanados. En otra de las cosas que comenzamos a meditar en el programa anterior es el ministerio de sanidad de los apóstoles. También encontramos estos registros en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos. Este libro registra 4 milagros específicos de sanidad y 3 declaraciones generales. Al considerar la historia, en Hechos capítulo 3 debemos notar lo siguiente. En primer lugar, los 2 apóstoles sanaron a la persona en donde ésta se encontraba. Ellos no llevaron a cabo una gran reunión de sanidad. Ellos no hicieron una campaña y llamaron una muchedumbre y llamaron a las personas para orar. Ellos sanaron a esta persona en donde éste se encontraba. También hemos dicho que el hombre enfermo, el hombre cojo de nacimiento, no llegó buscando ser sanado. Este hombre no buscaba sanidad. Él necesitaba sanidad, pero él en realidad estaba buscando dinero. En Hechos capítulo 3, versos 2 y 3, leíamos, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Note que él era traído por sus parientes. Esto nos habla de que este hombre quizá no podía valerse por sí mismo.
No podía venir por él mismo. Era traído, dice, un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Esa era la razón por la cual era traído este hombre, y era la razón por la cual estaba ahí también. Pedir limosna de las personas que entraban y salían del templo. Dice la palabra de Dios en el verso 3. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba. No dice que les rogaba que los sanasen. Él dice, les rogaba que le diesen limosna. Él quería algo de dinero. Hermanos míos, la sanidad apostólica era completa. El hombre cojo no sufrió ningún tipo de recaída. Fue sanado en el momento. Dice la palabra de Dios que Pedro y Juan no pretendían ningún tipo de poder o habilidades especiales. Ellos le rindieron toda la gloria a Dios. Ellos no dijeron, bueno, nosotros tenemos el don y nosotros tenemos el poder para hacer esto. Ellos rindieron la honra y la gloria a Dios. Hechos capítulo 3, verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste. Luego que este cojo había sido sanado, todos están maravillados y todos están queriendo exaltar a Pedro y ponerlo en alto. Y este era el momento en que Pedro pudo haber aprovechado para ponerse en alto o para hablar de su gran poder, de su gran don de sanidad que él tenía. Pero él no hizo esto. Él le dio toda la honra y gloria a Dios. Él dice, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Ustedes deben de poner sus ojos en Dios, que es el que hace estas cosas. Como si por nuestro poder, dice él, nosotros no tenemos poder, está diciendo. O piedad, no es por nuestra piedad. Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste. Hermanos míos, las sanidades apostólicas, aprendemos también que eran una parte menor del ministerio de estos hombres. Su ministerio en realidad era el de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y eso lo vemos a continuación en los versículos 13 al 26. Dice la palabra de Dios ahí, Hechos capítulo 3, versículo 13 al 26 ahora. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros, dice, negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este, o sea, al cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este, o sea, al cojo, esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Yo quiero que note estas palabras, estimado oyente. La fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, dice Pedro, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado, por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, dice Pedro, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En realidad estos apóstoles, y todos los apóstoles, usaron estas señales, prodigios y milagros para poder predicar el Evangelio. Decíamos que estas eran las credenciales. Por esas señales, por esos milagros y prodigios, la gente podía saber de que Dios les había enviado, y que el mensaje que ellos estaban dando era el mensaje de Dios. El versículo 20 dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto, dice Pedro, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Él aquí está conectando lo pasado con lo que en ese momento estaba pasando. Porque Moisés, dice él, dijo a los padres,
El Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, dice Pedro, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, todos sin excluir ninguno, quiere decir, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ya versos 25 y 26. Él está haciendo ahora la aplicación. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, dice Pedro, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí tenemos entonces, hermanos míos, cómo Pedro, al igual que los demás apóstoles, utilizaban aquellas señales, prodigios y milagros para poder predicar el Evangelio. Eran, como dijimos antes, sus credenciales. Vea conmigo versículo 4 y capítulo 4 del libro de los Hechos. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, dice la Biblia. Y el número de los varones era como 5,000. Cuando las personas vieron los prodigios y milagros, a ellos no les cupo ninguna duda de que aquellos hombres habían sido enviados por Dios, y que aquel mensaje era el mensaje de Dios, y ellos podían confiar, podían creer, y así lo hicieron. En muchos casos que encontramos en las Escrituras, la sanidad ni siquiera requirió fe de la persona que estaba enferma, pero siempre requirió poder. Dijimos que el cojo de nacimiento no estaba buscando ser sanado, él estaba buscando dinero. Sin embargo, por el poder de Dios, fue sanado aquel hombre. Las sanidades, estimados oyentes, hemos dicho y decimos otra vez, era uno de los dones dados como señal, al igual que las lenguas. Las sanidades están numeradas con las lenguas. Ahí en Marcos 16 y versos 17 y 18, dice la palabra de Dios, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos míos, todo esto fue cumplido en estas personas. Tal como se vio previamente, los dones como señal tenían como función confirmar o autenticar tanto al mensaje que estaba siendo predicado, como al mensajero que lo estaba predicando. Ya que la sanidad es un don como señal, era transitorio y por lo tanto no está disponible el día de hoy. Ahora, una de las preguntas que nos hacemos y que muchos se hacen y que es necesario que aclaremos es, ¿Dios podrá sanar el día de hoy? Claro que sí, estimado oyente. Dios puede sanar en cualquier día, en cualquier momento y a cualquier persona, pero según su voluntad. No estamos en contra de que Dios sane, estamos en contra de los sanadores que dicen hoy tener el don de sanidad. Aún en la antigüedad, debemos de saber de que muchos grandes cristianos no fueron sanados, porque no fue la voluntad de Dios sanarlos. Dios es soberano, y Dios ha de sanar a cada uno conforme su voluntad. Algunos han de estar enfermos o están enfermos, y en realidad quien quiere tenerlos enfermos es el Señor mismo. Él tiene un plan en sus vidas, y muchas veces Dios permite la enfermedad para enseñarnos, para corregirnos, para que volvamos nuestra mirada a Él. Muchas veces Él va a utilizar la enfermedad para que al pasarnos por esa prueba lleguemos a ser mejores creyentes y ser utilizados de una manera más efectiva en su obra. Tal fue el caso del apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 8 y 9. Dice la palabra de Dios ahí, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. En otras palabras, el Señor dijo, no, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol,
De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y él añadió, como bien sabemos, cuando soy débil, entonces soy fuerte, dijo él. Otro de los casos que tenemos de personas en el Nuevo Testamento, que eran siervos de Dios, siervos fieles, pero que no fueron sanados, es un hombre que se llamó Epafrodito. Filipenses capítulo 2, verso 25 al 30. Mas tuve por necesario, dice, enviaros a Epafrodito. ¿Quién está hablando acá? Pues es el apóstol Pablo. Y él dice, tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Este hombre tenía muy buenas cualidades y era un siervo útil y eficiente en la obra de Dios. El apóstol dice en el verso 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y oiga esto, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Epafrodito se enfermó. Verso 27 dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. En otras palabras, no solo estuvo enfermo levemente, sino estuvo enfermo de gravedad. Pero Dios, dice el apóstol Pablo, tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Todo esto nos hace pensar que Epafrodito estuvo enfermo, exponiéndose por la predicación del Evangelio, enfermó y se puso grave y estuvo a punto de morir. Pero se curó y cuando ya estaba curado, convaleció y luego fue para visitar a los hermanos. Otro caso bien interesante es el caso de Timoteo. En primera de Timoteo capítulo 5 verso 23, el apóstol dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Parece que Timoteo era propenso a enfermedades del estómago. Se enfermaba con facilidad del estómago. Él era muy delicado de su estómago. Pero no vemos que el apóstol dice, bueno, yo tengo el don, vamos a orar y ya tú vas a estar bien. Más bien el apóstol Pablo le da una medicina alterna, le dice, no bebas agua, sino usa de un poco de vino, a causa de tu estómago. Otro ejemplo es de un hombre que se llamaba Trófimo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 20. El apóstol dice, Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Hermanos míos, ¿por qué el apóstol no simplemente sanó a Trófimo? Él tenía el don de sanidad, ¿por qué no sanó a Trófimo? Porque Dios sana según su voluntad. Y muchas veces, hermanos míos, Dios no va a sanar a una persona. Dios es soberano y Él sana cuando Él quiere. Uno puede encontrar instrucciones en la Biblia de lo que tienen que hacer los creyentes en caso de que alguien se enferme. Santiago capítulo 5, verso 13 al verso 16, dice la palabra de Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, hermanos míos, ellos no tenían que ir y esperar una campaña de sanidad y llevarlo donde había un sanador. Ellos iban a llamar a los líderes de la iglesia, iban a venir los líderes de la iglesia, iban a orar por la persona. Y luego el verso 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Porque algunas veces la enfermedad venía por causa de pecado, digo algunas veces. Por eso el verso 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, ministrense mutuamente, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí estamos viendo que cualquier creyente
Cualquiera creyente podía orar por una enfermedad, por una persona que estuviera enfermo de la iglesia. Y dice la palabra de Dios, la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor los levantará, y si hubiere cometido pecados les serán perdonados. Hermanos, hay muchas cosas más acerca de los dones del Espíritu Santo, pero no pretendemos agotar el tema. Solamente estamos estudiando algunas cosas para despertar en cada uno de ustedes el deseo de estudiar más y más la palabra de Dios por su cuenta. Yo le sugiero que tome papel y lápiz y que vaya a la Biblia y que comience a estudiar a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de un libro, no a la luz de lo que alguien dice, no a la luz del concepto que usted ya tiene, sino a la luz de la palabra de Dios. Porque recuerde, hermano mío, lo que nos interesa, en lo que debemos, interesarnos, es en lo que la Biblia dice. Ya hemos visto en programas anteriores lo que la Biblia dice del Señor Jesucristo. Y estamos ahora meditando en lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Hemos dicho varias cosas. Aparte de los dones del Espíritu Santo, también hemos hablado acerca de la deidad del Espíritu Santo. Hemos hablado acerca del bautizo del Espíritu Santo. Y un tema que vamos a comenzar para meditar el día de hoy, aunque solo vamos a introducirlo, es la residencia interna y la llenura del Espíritu Santo. Hermanos míos, una cosa es recibir el Espíritu Santo, una cosa es la residencia del Espíritu Santo, y otra es la llenura del Espíritu Santo. Quiero decirles que hay dos áreas en la vida del cristiano en donde el Espíritu Santo hace una obra muy importante. Es de suma importancia que hagamos diferencia entre una y otra. Estas áreas son la salvación y el servicio. Les sugiero que tome papel y lápiz y estudiemos pues a continuación este tema. Estas dos áreas son la salvación y el servicio. La obra correspondiente del Espíritu Santo es la residencia interna y también la llenura respectivamente. El propósito de este estudio que vamos a tener, ya no en este programa, pero en el próximo, es estudiar estas dos cosas a la luz de la palabra de Dios. Estas dos labores que el Espíritu Santo está obrando cada día y cada momento en la vida de todos los creyentes. Por ahora nuestro tiempo se ha terminado, pero le invito para que juntos continuemos en el estudio de la palabra de Dios, meditando en lo que la Biblia dice de estos grandes temas. Hasta pronto, estimado oyente, que el Señor le bendiga ricamente. ¿Qué le pareció el programa? Espero que lo haya disfrutado. Si necesita desarrollar clases formales de estudios bíblicos en su iglesia, visite nuestra página web www.ivenil.com. Si quiere comunicarse con el seminario o con el Dr. Morán, escríbanos a nuestro correo electrónico ivenil1@yahoo.com. Otra vez, nuestra dirección es ivenil1@yahoo.com. Esperamos su sintonía en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.